Ahí. Ahora sí. Vale. Vale, entonces lo que les decía es que ProCheats y Root One son dos plugins bastante útiles que hoy día, bueno, efectivamente están pagados. IDS, a ver, IDS en general suele ser hoy día una especie de estándar para modelos BIM, ¿ya? Es como, ¿cómo decirlo en palabras sencillas? Es una especie de checklist que permite validar que lo que se está exigiendo se está cumpliendo en los modelos, ¿ya? Ahí, bueno, más adelante será más fácil de entender, probablemente con la Gabriela que van a ver todo lo que es el tema normativo, va a ser mucho más fácil de entender. Pero para efectos nuestros, los que son plugins gratuitos están aquí en Manage, o sea, en Marketplace Autodesk, ¿ya? Les voy a dejar el vínculo también ahí en el chat. Aquí en general tienen la posibilidad de poder navegar en los distintos plugins que existen. Aquí pueden ir mirando de repente plugins que son gratuitos, otros que son de pago. Hay varias cosas que son bien útiles. En general, ahí pueden ir como navegando en los distintos plugins que hoy día existen. Los que son muy buenos, en general después Revit termina integrándolos de igual manera. Así que eventualmente se los van a encontrar más adelante. Hay varios que son muy potentes. Creo que todavía existe PyRate. Mm, mm, mm. Y el otro A ver, día descargué PyRate, pero no lo sí. supe usar. Lo que pasa es que es externo, Lo necesitaba para algo puntual ¿sí? y sí, pero no logré encontrar lo que necesitaba hacer. Sí, PyRabbit suele descargarse por fuera, entonces es que lo que pasa es que es un GitHub, entonces te lo encuentras aquí. ¿Qué es lo que hace PyRabbit? Es que te permite justamente hacer una vinculación con la API de Revit, entonces es más potente. Tú entras aquí como en el lenguaje programático del software, ¿ya? Ah, ya. Parte de los plugins, de hecho, si ustedes se fijan en la parte de acá arriba, a donde dice Manage, hay uno al final que se llama Dynamo. No sé si lo habían escuchado antes. Yo sí, yo sí. Ah, Sí, vale. Dynamo partió también como un plugin externo, que lo que hace es una especie de visualizador programático que permite justamente enlazar el software con la API de Revit. ¿Ya? Existen ciertos permisos que ahí tuvo que muñequear en cierto modo el software para permitir forzar ciertas cosas. Y a través de Dynamo ustedes podrían crear scripts, ¿ya? Que son como especies de, eh, ¿cómo decirlo? Rutinas, ¿cierto? A través de nodos y que en cierto modo les va a permitir a ustedes facilitar ciertas cosas, modelaciones que son complejas, en general suele utilizarse mucho para automatización de procesos repetitivos y es bastante potente porque trabaja justamente mediante el lenguaje Python, ¿ya? Entonces ahí entra en un mundo programático bien interesante. Yo trabajo harto con esto y en general es bien entretenido, ¿ya? Pero no es materia aún de este módulo. Entonces ahí les dejé ahí un par de cositas para que puedan ir navegando, ¿ya? Em, Volviendo a lo nuestro. Vamos a trabajar acá entonces en esta zona. Fíjense que tengo ahí un par de cositas que voy a ir eliminando. Voy a eliminar ese elemento que tenía por ahí y yo tengo una ventanita ahí que me sirve como de ancla para poder trabajar en esta zona, ¿ya? Y tengo la luz superior del segundo piso. Entonces en esta zona voy a hacer como que tengo mi zona de recepción, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer un mueble sencillito en este punto y ver en cierto modo cuáles son las ventajas que tenemos a través del Modeling Place. Como les decía, el Modeling Place tiene la posibilidad de que ustedes cuando desarrollan el componente in situ, el Modeling Place, este termina siendo un elemento que va a ser exclusivo en este caso de este proyecto, que en rigor no me lo podría yo llevar a otro lado. Eso es un hot, ¿vale? Aquí ustedes trabajan efectivamente con una especie de tipo SketchUp, ¿ya? Entonces ustedes en rigor podrían hacer extrusiones, el blend, revolve, el sweep, sweep blend, con todas las formas vacías que en cierto modo contiene cada una de esas distintas formas, ¿vale? El punto acá es que para poder modelar correctamente, lo que tienen que siempre tener en consideración es que ustedes, a diferencia de SketchUp, en Revit tienen que indicar en cierto modo
en qué cara están trabajando, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo si quisiera hacer un mesón sencillo, supongamos que en este 3D vamos a intentar hacer un mesón de este estilo, ¿vale? Voy a hacer un pequeño esquema para que entendamos qué es lo que vamos a intentar lograr, ¿ya? Supongamos que voy a hacer un mesón que en cierto modo tenga acá un mesón en esa zona, ¿cierto? Ese mesón le iremos a colocar ahí a lo mejor un muro en este punto que me permita en cierto modo no mirar hacia el otro lado, ¿cierto? Y a lo mejor un par de repisas, cajoneras, pero sencillas en este punto, que me permitan a lo mejor hacer algo sencillo, ¿ya? Y ahí le vamos a poner a lo mejor su sillita, está bueno el pulso, pero se entiende, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer algo así relativamente sencillo. Copiar. Y les dejé la imagen. Entonces, yo podría trabajar eso directamente y todo en el modelo 3D. Como que ni siquiera tendría que yo estar metiéndome aquí en la planta. No lo necesitaría, ¿ya? Pero para ello, a lo mejor necesitaría acomodar mi vista en algunos puntos que me permitieran, en cierto modo, manejarme en todo el entorno, ¿ya? Entonces, antes de ello voy a lo mejor crear una zona aquí pequeña. Voy a hacer una extrusión. em, Ni siquiera me voy a fijar en los espesores. Creo que la voy a hacer aquí directamente. 87. Supongamos que le voy a poner unos 80 centímetros de profundidad. Y aquí voy a intentar hacer algo rápido, ¿vale? La ventaja del Model in Place, eh, a diferencia de la familia, diría yo, es que acá yo no necesito parametrizar todo. Entonces es más rápido, porque a mí no me interesa, por ejemplo, estar trabajando a lo mejor con reference planes, por ejemplo, en todas partes donde tenga que yo a lo mejor estar colocando distintas cotas con etiquetas, ¿cierto? Para que esto se mueva, porque no me interesa que se mueva, derechamente. Esto va a estar aquí, no se va a mover. Entonces yo me ajusto al espacio. La ventaja de esto es que si yo quiero ajustarme realmente al espacio, yo podría decir, por ejemplo, alíñate en ciertos muros, por ejemplo, con ciertas líneas, cosa que si el espacio llegase a cambiar, el mueble se mueva, pero con el espacio. Aquí yo podría decir lo mismo. A este muro te pegas tú, la distancia tal vez entre esta línea y esta, quiero que se congele y no se mueva más. Como que a lo mejor ese tipo de restricciones yo podría pensarlas en este mueble para, en cierto modo, restringir el mobiliario, pero no me interesa hacerlo parametrizable, cosa de yo poder a lo mejor cambiar el espesor. Entraría directamente en la edición del elemento. Con eso en mente, yo aquí directamente, fíjense ustedes que podría decir, vale, ok, y empezar a trabajar desde acá. Entonces, vale, la parte de arriba va a estar en la cota de los 90 centímetros. Tal vez yo diría, no, ¿sabéis qué? Mi mesón necesita que esté en los 75 centímetros. O sí, los 90 porque como es mesón de Hall, pero el espesor tal vez no me interesa que sea completo, sino que ahí yo diría, por ejemplo, ya démosle, no sé, 5 centímetros. Y desde acá yo podría, como les digo, empezar a trabajar aquí. A este elemento puedo asignarle materiales inmediatamente desde el proyecto. Decir, vale, aquí cambiamos el material, ese mesón va a ser de madera. Quemo alguna madera que tengamos por aquí. Esa. Entonces empieza a adquirir, chuta, no la coloqué. Ahí sí. Empieza a adquirir ya un poquitito de color también. Y aquí directamente lo que les decía yo. Yo podría trabajar acá, sin pensar a lo mejor en otras zonas, pero a lo mejor me interesaría poder mirar de arriba y como no puedo hacerlo en este 3D, tendría que salir del modo edición, ¿vale? Entonces yo podría decir, ya tengo a lo mejor parte del elemento, entonces finalizo el modelo
para salir del modo de visión de la familia, vuelvo a mi estructura como de proyecto. ¿Para qué? Para poder manejar en cierto modo el Scopebox. Aquí yo podría decir, vale, voy a bajar a lo mejor un poco el Scopebox para ligarme a esta zona y aquí ya podría volver a lo mejor a empezar a trabajar de nuevo, tal vez enfocándome solo en la zona donde va a estar el mobiliario. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Que puedo entrar nuevamente al seleccionar el mesón, a entrar en la edición in situ de este elemento, ¿ya? Con eso en mente, yo podría empezar directamente en el 3D entonces a ir creando más elementos. Yo les decía, vamos a intentar hacer algo sencillo, entonces puedo decir, voy a hacer una siguiente extrusión. Pero esa siguiente extrusión, en rigor, no sé en qué piso estoy trabajando, entonces tengo que ir seteando constantemente. Esto es bien recomendable, que vayan constantemente cerciorándose de dónde están trabajando o directamente trabajando con el panel en vista. Trabajando con el Works Plane en visibilidad activa les va a permitir en cierto modo entender, no me lo muestra aquí porque debe estar asociado al nivel. Claro, nivel uno subterráneo. Piso uno. Cambio el plano y ahí me empieza a mostrar dónde estoy dibujando. Entonces, ahí es más fácil identificar realmente dónde voy a estar dibujando. Y aquí yo podría empezar a dibujar de esta manera. Por ejemplo, decir, vale, voy a trabajar lo mejor aquí. Este elemento necesito moverme un poquitito para acá. ¿Cuánto necesito moverme? A lo mejor 15 centímetros. ¿Cuánto necesito que sea el espesor? Lo mismo a lo mejor que el de arriba, entonces le digo 5 centímetros. ¿Y cuánto le doy a la altura? 85, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Y empiezo a trabajar algo así. Entonces voy trabajando con esto, cambiando las materialidades sin ningún problema. Podría parametrizarlo de alguna manera, si en algún caso, si así lo quisiera. ¿Cómo podría, como les decía, tener la posibilidad de traerme un elemento desde afuera? Dentro de nuestra familia de Modeling Place, yo perfectamente puedo tener familia unida. Y eso igual es una ventaja. Yo podría decir en Insert que quiero traerme una silla, la Wood Family. Entonces me traigo, por ejemplo, una silla. Esto estaba en una de estas, por ejemplo. A ver, eso. Y la incorporo a lo mejor en la planta, para que no quede tan aleatoria. Por ahí. Entonces, a pesar de que la silla, en cierto modo, yo ya la haya traído desde afuera, es parte de esta familia. Entonces, el día de mañana, si yo le digo, por ejemplo, finalizar el modelo, esa silla queda comprometida dentro del Modeling Place y queda categorizado como el furniture que nosotros categorizamos como mueble de hall. Entonces, para efectos de la clasificación, todo esto es un elemento. ¿Se entiende? Sí, ¿Vale? En realidad no quiero profundizar mucho como en el modeling place porque las figuras son las que ustedes ya conocen, los parámetros son los que ya conocemos y las restricciones en rigor las podríamos ligar en este caso a una familia cargable. Entonces, aquí efectivamente lo que ustedes tienen es mayor versatilidad en el sentido de que pueden diseñar con el espectro que finalmente tienen, que es el contexto. Ahora, si por alguna razón a ustedes se les ocurriese que en este caso quisieran utilizar esto como una familia cargable, por ejemplo, existe una manera, ¿ya? No es evidentemente lo ideal, pero por ejemplo, cuando ustedes entran en la edición de tipo y supongamos que el mesón, a diferencia de la silla, yo quisiera guardarlo, ¿vale? Como una familia como tal, yo lo que podría hacer aquí es decir, por ejemplo, quiero crear un grupo.
de este elemento. Entonces, eh, a ver, denme un segundo. A ver cómo era el truco para poder guardarlo. Mm, mm, mm. No, mira, denme un segundo. A ver si no lo tenía que llevar a otra familia. Ah, claro, eso era. Entonces, si ustedes quisieran llevarse esta familia in situ como a una familia cargable, cosa que puedan llevársela a distintos proyectos, entran en la edición de tipo, seleccionan los elementos que quieren que sean parte a lo mejor de una familia cargable y se los llevan a una base de un template de familia normal. Claro, evidentemente esto no va a ser una familia que puedan parametrizar a lo mejor de manera sencilla, pero si solo necesitan la geometría, es igual ya una familia tridimensional que ustedes podrían cargar en otro proyecto, si es que lo quisieran en algún momento. Evidentemente, como les digo, no es lo ideal, pero se puede hacer. Hay ciertos trucos ahí que les permiten. ¿Dudas con eso? ¿Hasta ahí? Profe, No. yo tengo una duda, pero al hacer como el zoom en el 3D de ¿Ya? Sonrisa Espacio, al colocar esta cajita como para cortar, me corta la vista, pero no el 3D. No sé por qué. A ver, compárteme tu pantalla, ¿podí? Sí, ahí envié la solicitud. Ah, creo que, Marcelo, parece que tú tenés que habilitar eso, ¿no? Sí, 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 yo le di el permiso, pero tienes que dejar de compartir a lo mejor, ¿o no? Ahora sí parece. Ahí. ¿Se ve? Sí, Ah, Claro, espérame. entonces seleccioné así como lo había hecho ¿Ya? y me voy a la BX y me aparece acá, pero para cortar como el 3D me corta como la vista, pero no el 3D. Ya. Lo que pasa es que ahí tú no estás tomando el section box. Ahí tú tienes aplicado otra herramienta. ¿Ya? Ya. Fíjate que en tu costado izquierdo, dentro de tus propiedades, aparece uno que se llama Crop View. Eh, Ahí mismo donde tienes el section box, ¿Ya? ¿Sí? quítalos. Ese y Y el el de, segundo. y el de abajo también. Y no me aparece el section box. ¿Sí? Lo que pasa es que está oculto. Mm, Prende tu ampolleta abajo. Ahí está. Ah, Ahí. ya. Entonces, Súper. selecciónalo y arriba desocúltalo. Ahí está. Ya, perfecto. Ahí sí. Súper. Muchas gracias. De nada. Ya. Volvemos. Ya. Entonces, vamos a dejar el tema del Model in Place ahí porque en realidad no tiene mayor ciencia si ya vimos bien lo que son las familias cargables y vamos a aprovechar entonces el mayor tiempo posible con respecto a las masas. ¿Ya? Las masas sí son más entretenidas. Eh, Vamos a partir intentando clarificar finalmente qué es lo que es una masa. ¿Ya? Vamos a llevarnos aquí entonces nuestro proyecto. Mi proyecto aquí en general tiene varias cositas por el costado. Y nos vamos a ir entonces en este caso, voy a expandir un poquitito también acá. Ya, piso uno también lo tengo. Y me voy a ir al site, de hecho, mejor. Mm, no, el piso uno está bien. 3D y piso uno. Vamos a funcionar con esas dos vistas, ¿ya? ¿Dónde trabajamos con el Massing and Site? A ver, se van a ir a la pestaña de arriba donde dice Massing and Site y se van a fijar entonces que tenemos todo un grupo aquí de masas conceptuales. Las masas conceptuales en general
trabajan con la primera herramienta que permite justamente hacer un despliegue y que me presenta dos alternativas a poder seleccionar. La primera que me dice Show Mask by View Settings y la segunda que me presenta la posibilidad de mostrar las masas, formas y pisos. ¿Ya? En cierto modo, la diferencia entre ambas es que el Show Mask by View Settings quiere decir que todo lo que esté representado como masa se va a ver y se va a configurar en cierto modo su visualización en base a lo que los Visibility and Graphics me digan. Pero la segunda alternativa es un modo en el cual finalmente nosotros forzamos que el Visibility and Graphics muestre la masa aunque la tenga oculta, ¿ya? ¿Y esto por qué se da de esta manera? Porque todas las vistas que ustedes vayan hoy día a visualizar a través de los Visibility and Graphics se van a fijar que en la categoría de masas, la masa está oculta. Y esa es una configuración que tiene Revit por defecto. Entonces, si por alguna razón ustedes la tienen activa, es porque en algún momento la cliquearon, ¿ya? Entonces, normalmente esta categoría se encuentra oculta en todas sus vistas. Si voy al piso uno, de hecho, Visibility and Graphics, también la masa se encuentra oculta. Cuando ustedes entran en el modo edición de masas, tienen dos alternativas, ¿ya? Y aquí funciona bastante similar a lo que vendría siendo en este caso la diferenciación entre la familia in situ y la familia cargable, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes podrían crear una familia de masa que pudiesen cargar posteriormente al proyecto, pero también podrían perfectamente desarrollar una masa que sea exclusiva y única en este proyecto, ¿vale? En este caso, como nosotros trabajamos ya con la familia de forma cargable, la masa la vamos a trabajar como in place mass, ¿ya? Pero como les digo, aquí también ustedes tienen la posibilidad de utilizar el place mass, que es trayéndose una masa desde afuera, ¿vale? ¿Qué es la masa? La masa en general suele ser un elemento de apoyo, ¿ya? Y de referencia en nuestros proyectos. No es un elemento como tal. Si ustedes creen que, por ejemplo, nosotros tuviésemos, supongamos, un modelo de conceptualización del entorno de nuestro proyecto y a lo mejor todos los edificios volumétricos quisieran hacerlo, por ejemplo, con elementos de masa, podrían hacerse, no hay ningún problema con eso, pero no son elementos como tal, son elementos que van a permitir desarrollar otros elementos, ¿ya? Hoy día vamos a ver por qué y a qué me refiero con esto. Lo primero entonces que vamos a hacer es darle aquí el clic en In Place Más, automáticamente les va a aparecer este mensaje y les va a decir que Revit va a entrar en un modo distinto de trabajo. Este modo distinto quiere decir que están habilitando en cierto modo la obligatoriedad de que Revit va a mostrar las masas entrando en este modo de visualización de masas forzadas, ¿ya? Y que finalmente ustedes después podrían salir de este modo, no hay ningún problema, pero que esto se muestra de manera temporal. Ok, entonces le dicen cerrar simplemente. Lo primero que les va a preguntar es el nombre de la masa que ustedes van a utilizar en este momento. Como vamos a hacer varios ejercicios de masa en particular, yo le voy a decir simplemente prueba, ¿ya? Para que vayamos viendo cuáles son los distintos caminos que tienen la posibilidad de creación con la masa. Ok, y aquí fíjense ustedes que, al igual que si estuviésemos en una familia, vamos a entrar en el modo de edición de la familia de masas, ¿ya? Y la familia de masas, a diferencia de las familias geométricas que nosotros estábamos trabajando, tiene herramientas bastante peculiares, ¿ya? Nosotros ya tenemos experiencia, en cierto modo, con las familias 2D, trabajamos con etiquetas, ¿cierto? Y esas etiquetas nos permitían justamente la creación de elementos que permitían la etiqueta, el texto, las regiones, ¿cierto? Y la posibilidad a lo mejor de trabajar en un entorno bidimensional. Cuando trabajamos con ya la familia de puertas o familias ya tridimensionales cargables, empezaban a aparecer en la zona de creación todas estas formas tipo extrusión, ¿cierto? El sweep, el sweep blend, ¿cierto? Y las formas vacías de cada uno de ellos. Pero en el caso de la masa, la cosa cambia. Y aquí en realidad nosotros ya no tenemos esa posibilidad de crear esas distintas formas. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar líneas, ya sean de modelo o de referencia, y de cargar componentes. Entonces ustedes se preguntarán, vale, pero ¿cómo modelo a través de líneas?
La masa funciona bastante distinto a diferencia de lo que veníamos trabajando con las formas normales, pero créanme, es tremendamente más versátil y potente, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Vamos a partir con las formas básicas, ¿ya? Eh, entonces, de las formas básicas, ¿cuál es la que ustedes normalmente conocen o utilizan? ¿Pero a qué se refiere como las formas básicas? Disculpe. Las que se podían utilizar, por ejemplo, en la paleta de propiedades de la familia. Cuando aparecía aquí el grupo de formas, ¿cuáles son las formas que normalmente utilizan? Supongamos que quisiera yo hacer una extrusión, pero a través de masas, ¿ya? Aquí fíjense ustedes entonces que vamos a partir pensando en lo que tenemos a disposición. Si bien nosotros podemos parametrizar tal cual como una familia, tenemos aquí los family types, entonces podríamos ir creando parámetros, todo lo que ustedes necesiten. También tenemos la posibilidad de ir categorizando, pero aquí no conviene salir de la masa. Tenemos entonces la posibilidad de crear el model line y el reference line. Model line, si ustedes le dan clic, empezamos a tener bastantes más alternativas, ¿ya? La posibilidad primera de dibujar. Y este dibujo me permite inicialmente tener la posibilidad de hacerlo sobre una cara, draw on face, o sobre un plano de trabajo, que en este caso sería lo más aproximado a lo que nosotros veníamos trabajando ya normalmente. Si quisiéramos trabajar en este caso, un plano de trabajo, tenemos efectivamente la posibilidad de setear ese plano de trabajo, ya sea desde acá, la configuración de ese plano de trabajo, set work plane, decidir finalmente cuál va a ser ese plano de trabajo. Yo voy a decir, por ejemplo, que en este caso vamos a utilizar el piso uno. Y después, entonces, tenemos ya la posibilidad de dibujar, ¿vale? Este dibujo, si empezamos a mirar las distintas herramientas, nos vamos a encontrar con toda esta zona, que es normalmente la zona que suele ser como de modificación, ¿cierto? Todo este espacio, en cierto modo, que tenemos aquí, suelen ser como las típicas herramientas que nosotros tenemos como de modificación. Pero la cosa cambia cuando venimos de aquí hacia allá, ¿cierto? Aparece esa herramienta que permite crear formas, superficies en base a loops cerrados, ¿cierto? Categorizar, en este caso, ciertos elementos, utilizar el 3D snapping y entrar a la zona de finalizar masas normalmente, ¿ya? Esta herramienta, Surface from Closed Loops, es bastante nueva, no existía en versiones anteriores. Es útil, muy útil. Ahí se van a dar cuenta el por qué. Cuando nosotros empezamos a trabajar entonces con el dibujo de la línea de modelo, fíjense ustedes que normalmente ustedes podrían hacer aquí cualquier figura. Y cuando presionen escape, se van a dar cuenta que una de las diferencias de lo que nosotros normalmente a lo mejor trabajamos con líneas, es que ustedes cuando se posan sobre ese mouse, o sea, sobre ese mouse, sobre esa línea, lo que seleccionan inmediatamente es una cadena de líneas, ¿vale? Ahora, evidentemente, si ustedes sobre cualquiera de estas líneas presionan la tabulación, podrían a lo mejor seleccionar la línea de forma independiente, pero en general, ustedes están seleccionando en rigor la cadena completa. ¿Y por qué, en cierto modo, es destacable el hecho de que puedan seleccionar la cadena completa con la propiedad, además, de que empiezan a aparecer, por ejemplo, esos círculos vacíos y estos círculos llenos? Los círculos vacíos me representan que las esquinas de dos líneas que están en este caso intersectándose se encuentran unidas. Cuando las líneas representan en este caso estos puntos que se ven llenos, es porque aquí tenemos zonas que no se encuentran unidas, ¿ya? Y esto evidentemente ustedes podrían modificarlas para que eso vaya cambiando, ¿vale? Ustedes podrían ahí ir moviendo cada uno de esos elementos, no hay ningún problema. Cuando tienen en este caso las distintas líneas creadas mediante la línea de modelo, lo primero que tenemos que tener nosotros en consideración es que estas líneas no son 2D,
son líneas de modelo tridimensional. Por lo tanto, yo en este entorno tridimensional puedo ver esas líneas en todas sus formas o en todas sus vistas, en todos sus lados, ¿cierto? Teniéndolas en selección, se van a dar cuenta entonces que tengo la posibilidad de crear formas en base a líneas. Y esta es la gran diferencia con la creación de formas que tienen en el resto de las familias cargables. Ustedes cuando dan clic acá, ustedes tienen la posibilidad de utilizar estas líneas para crear una forma sólida, como la posibilidad de crear una forma vacía, ¿vale? Si ustedes utilizan la primera, y vamos a ir viendo un poquitito cada una de estas herramientas, se posan con el mouse encima, aquí les muestra en cierto modo cómo funciona esto. Ustedes tienen la posibilidad de crear líneas en un plano bidimensional mediante las líneas de modelo y seleccionar esa cadena de líneas para crear una forma sólida. En rigor, lo que hacen es extruir esa figura 2D, ¿ya? Pero también tienen la misma posibilidad de utilizar las mismas líneas y de utilizar el elemento para extruir una forma vacía. Ahora, en general esa forma vacía suele tener eh, una especie de objetivo que es generalmente cortar una forma sólida de alguna manera. Por eso de hecho se muestra en un contexto en el cual ya se encuentra una forma sólida creada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a partir con una forma sólida. Vamos a intentar hacer esto con figuras inicialmente sencillas, ¿vale? Por ejemplo, un rectángulo. Este rectángulo efectivamente me muestra una cadena de cuatro líneas, ¿ok? Donde tenemos cuatro aristas, cuatro vértices. Si le digo acá que necesitamos crear una forma en base a esas líneas, solid form, fíjense que aquí cambia la figura, pero de tal manera que si me voy a la tridimensionalidad, la figura que tenía bidimensionalmente como un rectángulo se extruye para convertirse en este caso en una especie de forma sólida, ¿ya? Esta forma sólida tiene varias características respecto a la masa. La primera de ellas es que ustedes tienen la posibilidad de ir seleccionando cada una de sus caras y esa cada una de sus caras les permite entonces acceder a esa especie de menú, ¿cierto? De arrastre con estas flechas. Son controles, ¿ya? Estos controles me permiten en cierto modo tener la posibilidad de poder individualizar la cara con respecto al resto de su geometría. La ventaja de esto es que no solamente se asocia a caras. Al ser un elemento tridimensional, si ustedes se acercan, por ejemplo, a una orilla y presionan la tabulación, yo podría seleccionar una de las aristas y acceder exactamente a ese mismo menú. Tenemos una tercera alternativa. Si me acerco, por ejemplo, a una de las esquinas y voy presionando la tabulación, yo podría seleccionar una de las esquinas, un vértice, y acceder exactamente al mismo menú. ¿Cuál es la ventaja de esos menús? Por ejemplo, en la parte de arriba yo podría tener la posibilidad de tomar esto, subir, bajar, parametrizarlo en base a lo mejor a alguna medida definida que yo necesite, o tener la posibilidad, fíjense ustedes, de que yo puedo desplazarlo de la figura. Si yo selecciono la figura, la línea en rojo, por ejemplo, lo que voy a hacer es desplazarla, por ejemplo, a izquierda o derecha. Y eso me va a permitir mover la cara de tal forma que fuerzo la variación de la figura completa. Vuelvo atrás. No solo de una manera, podría hacerlo a lo mejor para el lado verde. Por lo tanto, puedo empezar a jugar con esa figura. La posibilidad de tener estos controles me permite que, por ejemplo, si me selecciono alguna de esas esquinas como ángulos que aparecen ahí, es que yo tengo la posibilidad, por ejemplo, aquí de hacer un juego en dos sentidos. Entonces ya no lo muevo solamente hacia un lado u otro, sino que lo muevo en dos sentidos. Y eso me permite modificar aún más esa figura. Estas caras
no solamente tienen la posibilidad de ser controladas mediante este menú, sino que además tienen la posibilidad de ser modificadas mediante el menú de modificación que tenemos en la parte superior. Por lo tanto, yo podría elegir que a lo mejor esta cara, en vez de desplazarse en cierto modo de la zona en la que se encuentra, podría girarla. Vuelvo atrás. Podría tal vez escalarla y así podría ir creando una figura totalmente distinta, basadas finalmente en lo que creé inicialmente a través del rectángulo 2D. Estas líneas de control, como les comentaba, me permiten entonces no solamente la posibilidad de manejar las caras, sino, por ejemplo, las aristas. Entonces, a lo mejor yo no necesito mover toda la cara, necesito mover solamente esa arista y desplazar solamente esa zona. Tener ahí a lo mejor una modificación un tanto más controlada en ciertos aspectos, no solamente en un sentido. Podría subir, desplazar. Entonces, fíjense ustedes que aquí empiezan a aparecer figuras que tal vez no son tan sencillas, ¿ya? Esta cara, en cierto modo, que modifiqué, sigue teniendo, por ejemplo, una cara plana, ¿vale? La de acá también, no tiene ningún conflicto. Esta, tal vez podríamos decir que tampoco tiene conflicto porque sigue siendo a lo mejor un elemento plano. Pero, por ejemplo, esta cara que tenemos aquí, fíjense ustedes que sus colores ya cambian. ¿Y por qué cambian? Porque en rigor, si yo me acerco de esta manera a la figura, me doy cuenta que en rigor esa cara tiene una doble curvatura, ¿vale? Tiene una curvatura que en cierto modo, vamos a intentar explicar esa curvatura. Desde ese vértice al vértice de arriba tiene una curvatura de ese estilo, ¿cierto? Y desde ese vértice a ese vértice tiene una curvatura de este otro estilo. Entonces tenemos una doble curvatura que finalmente va complejizando la geometría. ¿Qué elementos podrían llegar a construirse en ese tipo de figuras? En general suelen ser elementos más rígidos, o sea, más versátiles, al contrario, en vez de elementos rígidos. Si yo quisiera colocar un vidrio ahí, probablemente sea bastante difícil si quisiera colocar, por ejemplo, un muro cortina. Ahí probablemente no me va a dejar realizarlo. Pero si quisiera hacer un muro de hormigón con doble curvatura, no habría conflicto. Es casi como una malla nomás. Vuelvo un poquitito atrás para volver a la figura original. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta? ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende perfecto. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? Nosotros con esto tenemos ya en cierto modo la base en la cual nosotros podríamos pensar que podemos hacer varias formas, varias figuras. Por lo tanto, ya entendemos que mediante una figura 2D podemos desarrollar en cierto modo una extrusión. Por lo tanto, si podemos desarrollar una extrusión, podríamos perfectamente crear el resto. El sweep, el sweep blend, el revolve y las formas vacías de cada una de esas figuras. ¿Vale? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Les pregunto de inmediato, ¿qué prefieren? ¿Nos tomamos el break y después hacemos todas las figuras y lo que viene? ¿O vemos todas las figuras y después nos tomamos el break? Yo creo que es por lo menos una media horita. Por mi parte, no se puede hablar por mí, pero básicamente preferiría hacer toda la figura ahora para poder terminar la idea. ¿Ya? ¿El resto está de acuerdo? Sí, igual. Sí, Sí. igual. Sí, Ya. también. Vamos entonces. Ya. Vamos a intentar hacerlo sencillo en el sentido de poder tratar de abordar bien la figura, ¿ya? La segunda figura que entonces vamos a hacer es intentar emular un suelo, ¿ya? Ya intentamos y vimos que con la línea de modelo nosotros podemos dibujar, ¿cierto? Dentro de nuestro espacio de trabajo, que vamos a tratar de, en este caso también, a seleccionar el piso uno, para trabajar
en el entorno tridimensional. Y en este entorno tridimensional vamos a decir entonces que necesitamos crear un swap. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando nos trabajamos nosotros en la familia cargable y queremos hacer un swap, ¿cuáles son las condiciones que nosotros necesitamos cumplir para que el swap se pueda crear? ¿Qué se hace para que el swap funcione? ¿Qué elementos lo componen? El swap. Nosotros ya sabemos que la extrusión es sencilla, es básicamente una figura 2D en cadena que se extruye. ¿El swap cómo funciona? Es la línea base y después la forma que seguiría esa línea. Vale, perfecto. Entonces hablamos de un recorrido que tenemos que cumplir y una figura que va a tener que seguir ese recorrido, ¿cierto? Entonces, en general, cuando ustedes parten con el swap, ¿con qué parten primero? ¿Con la forma o con el recorrido? con el recorrido. Ya, partamos entonces de esa misma manera. Supongamos entonces que nosotros vamos a crear un recorrido, ¿ya? Y ese recorrido voy a intentar hacer que sea como una especie en cadena. No, no lo vamos a hacer como oblicuo, se puede hacer, sino que lo vamos a hacer bien ortogonal en este aspecto, ¿ya? Supongamos que mi figura va a ser y va a seguir ese recorrido, ¿ya? Que yo dibujé en planta. Por lo tanto, yo ya sé que en planta tengo que seguir ese recorrido, pero necesito crear mi figura que va a tener que seguir ese recorrido y esa figura suele estar en perpendicular al plano en el cual estábamos trabajando. Entonces ya no tengo que dibujarlo en planta, ¿cierto? Sino que debiese dibujarlo a lo mejor en una especie de elevación de este estilo. Para aquello existen formas. Y es que la línea de modelo, cuando ustedes le dan clic, existe aquí una herramienta peculiar y bastante entretenida que es el elemento de punto, ¿ya? Si ustedes van aquí a modelo y en vez de utilizar una línea, utilizan un punto, point element, le dan clic acá, lo vamos a tomar y a seleccionar en uno de los vértices de nuestro recorrido, que es lo que nos va a permitir hacer ese punto, ¿ya? Que si presionan escape y seleccionan ese punto, fíjense ustedes que el punto como elemento tiene planos de trabajo. Por lo tanto, me permite utilizar esa línea a través de este punto y poder utilizar esto como referencia para poder dibujar lo que a mí se me ocurra. Entonces, voy a crear nuevamente una línea de modelo, pero ahora voy a utilizar ese punto como referencia. Por lo tanto, necesito establecer ahora que quiero dibujar en una cara. Y esa cara está dada por este punto. Clic. Entonces aquí yo puedo dibujar, fíjense, cualquier cosa. Y ese cualquier cosa ni siquiera yo le estoy diciendo que se junte con mi recorrido. Simplemente un elemento que está perpendicular a esta línea que se encuentra en el piso. Si selecciono ambos, donde estoy seleccionando en este caso la línea del piso y con el control para que aparezca el más al lado de mi mouse, selecciono además este elemento que se encuentra en perpendicular. Fíjense lo que pasa si yo le digo acá que en crear forma, cree una forma sólida. Ahí ocurre la magia. ¿Lo lograron? Sí, 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 maravilloso. Por lo tanto, con eso ustedes pueden crear, ahí imagínense las posibilidades. Ahí es como mágico. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la otra forma que nos falta?
Vamos a seguir entonces en este caso con el revolve, ¿ya? Que es esta forma que en cierto modo nos permite hacer un giro. Eh, a diferencia del sweep, donde el recorrido está en un sentido y la forma está perpendicular a ese recorrido, en el caso del revolve, la condición en cierto modo es que tenemos una figura 2D que gira en torno a un eje, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. En planta vamos a crear una línea de modelo. Yo le voy a decir aquí nuevamente que quiero trabajar en base al piso uno, no al punto. Y esta vez voy a desarrollar entonces una simple línea ahí en planta, ¿cierto? Ahí está mi línea. Y al lado de la línea vamos a dibujar una figura cualquiera. Por ejemplo, voy a colocar un, no sé, un polígono de 5 caras. Ahí, ¿vale? Entonces, tenemos en el mismo plano, ¿cierto? Mi polígono de 5 caras, ¿cierto? Y en este caso, una línea. Si ustedes seleccionan ambas y le decimos que queremos crear una forma, aparece nuestro elemento totalmente girado. Este elemento, de hecho, si ustedes lo seleccionan por completo, como se entiende que lo que se hizo fue un revolve a través de un giro completo, les permite inmediatamente poder seleccionar los ángulos de inicio y final para poder a lo mejor establecer que no quiero girar completo, sino que quiero girar a lo mejor la mitad. Entonces con eso yo hice casi como un arco. ¿Se entiende? Sí, Sí, Perfecto. Vale. Entonces, ahora lo que nos vendría faltando sería el blend, ¿cierto? ¿Qué es lo que habla el blend? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para desarrollar esa forma? Que tienen que haber dos como planos de trabajo, por así decirlo, con distintas formas. Ya, perfecto. Y supongamos que ya que sabemos cómo tenemos que armarlo, ¿cómo se le ocurre que debiésemos hacerlo aquí? Ya ahora más o menos en- se entiende la idea, entonces podríamos a lo mejor pensar en cómo resolverlo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que podemos resolverlo? ¿a qué se refiere cómo resolverlo? Porque yo entendería que el blend, básicamente puedo crear un plano en un eje quizás vertical y otro horizontal, y después que estos se unan y forman una forma eh, que se trata de combinar, básicamente. ¿Ya? Intentemos que sean las dos mejor en el mismo plano, para que no tener esta dualidad de planos, ¿ya? Supongamos que, por ejemplo, lo quería hacer en el piso uno de los perfiles, y a lo mejor en el piso 2 es el siguiente perfil. Vamos a ir probando así, de a poquito lo vamos complejizando. Entonces, claro, como dice Joaquín, vamos a tomar dos planos de trabajo. A través de la línea de modelo, yo podría, por ejemplo, establecer un cuadrado sencillo, ¿cierto? Mediante la posibilidad de que se desarrolle en el plano de trabajo del piso uno. Entonces, cambiamos el piso uno, ¿cierto? Y dibujamos un cuadradito ahí, chuta, ahí sí, sencillo, ¿cierto? Y sobre el mismo cuadrado del piso uno, a mí a lo mejor se me ocurre cambiar este plano de trabajo, setear un plano de trabajo nuevo, que a lo mejor lo voy a asociar al piso 3, por decir algo, y le voy a establecer entonces un polígono de
no sé, para que forme una figura extraña de 6 lados. Y esa figura extraña de 6 lados va a estar de este estilo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos figuras que si nos movemos, efectivamente están en planos distintos. ¿Qué pasa? Que yo podría tomar esto más el de arriba y crear una forma. Y automáticamente Revit se las va a arreglar para crear la forma como pueda. Con eso tenemos un blend. ¿Entiendes? Sí, 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 es mucho ¿Cuál más nos fácil. faltaría? Mucho más fácil que qué. Que a lo mejor las formas que estábamos viendo antes en la Sí, familia cargable. sí. Yo no sé si a lo mejor O sea más sea, fácil, pero de puede hacer, que tengamos más versatilidad. de hacerlo con, em, o sea, con Model Space, pero, o sea, in place. Bueno, sí, el Modeling Place en verdad es bien potente. Aquí, de hecho, no hemos salido de aquí del entorno tridimensional, como para meternos una planta, cosas así. Entonces, sí, tiene características bien potentes en la masa. ¿Cuál sería entonces la forma que nos falta? el Swift Blend. ¿Y cómo lo componemos? ¿Qué es lo que compone el Swift Blend? Me imagino que pareció al Swift normal, pero se añaden dos puntos. Se añade el recorrido, en cierto modo. Porque claro, aquí nosotros Claro, hicimos dos perfiles que estaban volando, pero el del Swift Blend tiene la condición de que tiene que tener un recorrido, ¿ya? Por lo tanto, al igual que el swept, uno parte con el recorrido. Vamos a tomar una línea modelo. Voy a suponer entonces que vamos a trabajar en este caso en el plano de trabajo del piso uno nuevamente. Y le vamos a decir entonces que en mi plantita vamos a dibujar en este caso un recorrido que ahora de hecho voy a trabajar con un spline. Ahí. Y ese spline, ¿cierto? Como en ese sentido, le vamos a añadir dos puntos. Modelo, vamos a decir entonces que queremos utilizar un punto aquí y un punto allá, ¿vale? ¿Para qué? Para nuevamente ir a modelo y dibujar en este caso en alguna de estas caras que me permiten, en cierto modo, utilizar estos elementos, ¿cierto? Ahí, por ejemplo. Voy a tomar ese punto. Podríamos, de hecho, a cada punto, vamos a probar algo, a ver. eh, punto uno. Y a este le vamos a colocar un nombre que se llama punto 2. Vale. Tu. Cuando ustedes le colocan nombre a los puntos, la ventaja de eso es que ustedes después lo pueden referenciar acá. Cuando seleccionan el plano de trabajo, tienen la posibilidad justamente de poder seleccionar ese elemento. Entonces yo aquí podría dibujar, por ejemplo, un cuadradito y después venirme a lo mejor al otro punto. Acá voy a girar ahí para que sea más fácil de dibujar y decirle que quiero a lo mejor hacer también un polígono de 6 lados o tal vez de 8 para que sea un poquito más interesante. Ahí. Entonces, en una parte tengo una esquina, en la otra parte tengo ahí el
finalmente el polígono inscrito. Y teniendo todo eso, ustedes pueden seleccionar todos sus elementos, ¿cierto? Y decir, crea la forma. Entonces Revit, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir desde un cuadrado, va a seguir todo el recorrido y en algún punto empieza a transformarse en un elemento de 8 caras. ¿Entienden? Sí. Sí, ¿Qué les parecen las masas? En términos de modelación son súper versátiles. Yo diría que les permite mucho más posibilidades de formas orgánicas. Ahí de hecho vamos a ver algunos puntos extra después del break, ¿ya? Vale, con eso logramos las formas básicas. Ahora las vamos a complejizar, ¿ya? Vamos a entender un poquitito cómo sacarle partido a esto y el objetivo finalmente de las masas, porque yo les decía, las masas son referenciales. Estas no son figuras que ustedes van a utilizar como si fuesen una familia. Son elementos que sirven para crear otros, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver posterior al break. Vamos a tomar unos 15 minutitos y volvemos, yo diría que cerca de 10 para las... Sí, más o Bueno, menos. Entre 5 y 10 para las 9, ¿vale? ok, Vale. Ya vale. muchachos, nos Ok. vemos. ahí estamos. Mm. Ya muchachos, vamos a esta última horita que nos queda, ¿verdad? A ver, estuvimos mirando entonces cómo hacer las distintas formas de las masas. Ahora vamos a mirar también cómo dichas masas funcionan finalmente en nuestro proyecto, pero también vamos a aprovechar de ver algunas modificaciones que podemos hacer en las distintas formas que ya tenemos en curso, en cierto modo, ¿ya? Voy a tomar esta forma que tenemos aquí, que era la más sencilla, ¿cierto? A ver por acá para poder individualizarla en cierto modo. Y vamos a funcionar con ella. A ver, la masa en general, cuando ustedes la tienen seleccionada completa, se van a dar cuenta que vamos a adquirir una serie de herramientas extra, ¿ya? Estas herramientas extra nos va a permitir, en cierto modo, poder ir modificando dicha masa. Nosotros ya trabajamos, por ejemplo, con la forma, pero en este caso la forma que trabajamos solía ser la forma sólida. De igual manera, y al igual que las formas que estuvimos trabajando en las familias cargables, si ustedes tienen una forma sólida y que a lo mejor se equivocaron y necesitaban hacer una forma vacía, de igual manera en sus propiedades se podría, en este caso, editar y cambiar justamente desde una forma sólida a una forma vacía. La ventaja de las formas vacías, en el caso de la masa, yo les comentaba que suelen tener, en este caso, una especie de propiedad, ¿cierto? Que nos permite ir perforando elementos sólidos. Por ejemplo, si yo quisiera tomar una línea de modelo, donde en este caso vamos a setear un plano de trabajo que está ligado a alguna cara, y esa cara va a ser esta misma, ¿cierto? Yo podría a lo mejor hacer un rectángulo aquí y decir que voy a colocar esa figura, ¿vale? Fíjense usted que bastante sencillo, pude dibujar encima de la cara y automáticamente esa forma bidimensional que teníamos inicialmente puede ser seleccionada por completo. En este caso, al momento de crear la forma, iría por la forma vacía. Y esa forma vacía se representa con una coloración media anaranjada, entre amarillo y naranjo, ¿cierto? Que en rigor me permitiría justamente tener la posibilidad de también tomar estos elementos de edición para poder ir definiendo finalmente cuáles son los distanciamientos que a lo mejor yo necesito tener de recorte para que cuando yo salga del modo edición de este void o de esta forma vacía, automáticamente se genere entonces el espaciamiento en mi masa. Eso, bueno, con todas las formas que ustedes ya ahora conocen, que podrían ser cualquiera de estas, ¿cierto? La ventaja de esto es que también ustedes podrían tomar, por ejemplo, otro tipo de figuras. Supongamos que sobre la cara superior yo quisiera hacer a lo mejor otro.
cuadrado, ¿cierto? Rectángulo, puedo ir tomando esto, creando formas, y en general estos elementos se podrían ir uniendo geométricamente con los elementos que tenían creados previamente. Fíjense ustedes que si yo le doy a join como de unión de geometría, podría perfectamente elegir la forma superior con la inferior y eso automáticamente haría que todo el elemento ahora se convirtiera en uno. ¿Se fijan? Ya no se selecciona como por partes, sino que se selecciona completamente. En ese sentido, igual mantiene todas sus propiedades de que puedo yo individualizar cada una de estas caras. Cada una de esas caras, entonces, se podrían ir editando, no habría ningún conflicto con ello. Entonces, me permitiría entonces poder ir desarrollando figuras conceptuales un tanto más complejas en este sentido. Ahora, la masa, partimos con la primicia, en cierto modo, de que suele ser un elemento de, ¿cómo decirlo?, de apoyo para efectos de elementos constructivos. Por lo tanto, vamos a intentar, yo voy a eliminar de hecho todos estos elementos que tengo aquí, y me voy a llevar este mismo elemento acá, lo voy a colocar por aquí. Vamos a intentar hacer a lo mejor algún elemento que tenga la cantidad de pisos, en este caso, que tiene nuestro edificio, para que no exceda tanto su forma, ¿ya? Esto lo vamos a bajar un poquitito por ahí. Y este también lo voy a bajar, entonces, de hecho, este también lo vamos a bajar un poquitito para que no sea tan escandaloso. Ah, bajé una línea. Ahí sí. Por ahí. Y este también lo voy a bajar un poco más, ¿vale? Por ahí. Entonces, ¿por qué hago esto? En general, las figuras geométricas que están asociadas a masas, cuando ustedes salen del modo de edición de la masa, ¿cierto? O, o no, primero cerremos entonces mejor la idea, antes que se me vaya la figura. Sí, mejor esto. Disculpen. Voy a cerrar entonces con todas las propiedades que tenemos aquí. Estas masas, cuando ustedes las van seleccionando, más allá de que puedan ir editando y sumando figuras, ir cortando y todo lo demás que ustedes necesiten, pueden ir creando además alternativas en cierto modo de algunas figuras. Por ejemplo, si yo tomo esta cara, tengo la posibilidad de ir creando, añadiendo edges, ¿ya? Ustedes se posan aquí en la figura y se van a dar cuenta que esto lo que les permite a ustedes realizar es una especie de línea, ¿cierto? Vertical, que corta la cara que ustedes tienen en cuestión. Si le damos clic a la cara que tenemos ahí, fíjense ustedes que efectivamente aparece una línea vertical, pero también tienen la posibilidad de seleccionar como un punto en alguna parte y un punto en la otra parte. Ay, no me la coloco. Ay, qué onda. A ver, que no me está dejando. Ahí sí. No sé por qué en esa cara se me portó más o menos mal. Bueno, la idea en cierto modo de estos elementos es que puedo cortar efectivamente la cara para poder ir generando una especie de quiebre finalmente en esas figuras, no solamente de ese estilo, sino que el edge al momento de colocar una línea vertical, simplemente, por ejemplo, en esta zona de acá, ustedes podrían con la tabulación, dame la selección de esa vertical, ay, ¿por qué no me deja tomar?
Ahí sí. Pueden tomar esa línea y efectivamente desplazarla para que la figura y la cara en sí se quiebre. Ahora, eso pasa con el Edge, pero el perfil, que es la herramienta que aparece al lado, voy a volver un poquitito atrás, dos veces, ahí. Este perfil es una línea horizontal, pero la línea horizontal no permite quebrar, sino que en este caso lo que permite hacer es una especie de curvatura. ¿Ya? Entonces yo añado un perfil de forma horizontal, fíjense ustedes que como que si estuviese yo cortando todo el elemento, y esa figura, al momento de utilizarla ahí, lo mismo, tienen la posibilidad de seleccionar esa línea en alguna de las caras, ¿cierto? Les permite justamente desplazar esto para que genere una curvatura en toda esa cara, ¿vale? Después de estos elementos, ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar la masa completa, si así lo quisieran, y supongamos que a lo mejor no están conformes con lo que llevan desarrollado conceptualmente. Por lo tanto, llega un punto en que ustedes podrían a lo mejor llegar y disolver todo de nuevo. Ese disolver todo de nuevo los deja como en las formas primitivas, originales que podría a lo mejor deshacer en cierto modo la figura que ustedes tienen en curso. Si quisieran después ir a lo mejor creando la figura nuevamente, tendrían que a lo mejor ir creando las formas nuevamente, pero es una forma a lo mejor media radical en cierto modo de corregir algunas zonas, ¿vale? Yo voy a volver atrás para mantener la que teníamos originalmente. Esa herramienta, en cierto modo, entonces les permite a ustedes volver toda la geometría y volver, en cierto modo, a las líneas originales con las cuales podrían desarrollar algo similar a la figura que tienen en curso. ¿Ya? En general, ustedes tienen la posibilidad también de seleccionar alguna de las caras y dividir esa superficie para establecer como líneas paramétricas que son bastante similares a las que funcionan como los sistemas de muro cortina. ¿Ya? Si es que quisieran a lo mejor desarrollar algún patrón en ese sentido, como estos, ¿cierto? Que ustedes necesitaran, por ejemplo, con algún patrón en particular, con algún giro en particular, bastante similar a la configuración que tienen en este caso de los muros cortina. ¿Ya? Lo voy a dejar como estaba originalmente. ¿Ya? En general, la masa suele tener todo este tipo de atributos, ¿ya? A mí lo que me interesa ahora es que lo que pasa con esta masa cuando empieza a ser parte del proyecto. Y en este caso, si nosotros dijéramos, por ejemplo, que quiero finalizar esta masa, y ahora ya es parte de mi proyecto, voy a guardar el proyecto, este elemento es uno al momento de seleccionar, es completo, ¿ya? No es una figura como en este caso una familia cargable ni un model in place, sino que es una masa. Y la gran diferencia de la masa es que ustedes pueden crear elementos constructivos en base a masas, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes desarrollan un muro, por ejemplo, una arquitectura y ustedes quieren desarrollar un muro, ustedes trabajaron con muros arquitectónicos, probablemente por ahí uno que otro estructural, pero existe una tercera alternativa, que es el muro por cara. Y todos los elementos que digan by face les permite justamente seleccionar caras de masas, que en este caso es lo que tenemos activo. Por lo tanto, yo podría desarrollar ahora un muro por cara, el cual me va a permitir justamente tener la posibilidad de elegir alguno de los muros que yo ya tenga a lo mejor desarrollados de alguna manera, creados, ¿cierto? Como tipología, y decir, por ejemplo, vale, necesito a lo mejor un muro cortina para esta cara. Y al momento de seleccionar, efectivamente ya mi masa adquiere en este caso todo el elemento constructivo que en este caso vendría siendo ese muro. Y fíjense ustedes que ese muro se posiciona automáticamente en el eje de la cara finalmente que tiene en selección, ¿vale? La masa en sí tiene la posibilidad de que cuando ya tenemos la idea, en cierto modo, de empezar a desarrollar elementos constructivos, no solamente armar la cáscara exterior, sino que también empezar a seccionar la parte interior.
Y esa parte interior viene definida por los niveles que nosotros tenemos desarrollados en el proyecto. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, nos fijamos que mi proyecto tiene niveles desde el subterráneo hasta la cubierta, podemos perfectamente entender que mi masa podría tener todos esos niveles de igual manera. En este caso, para que eso funcione, ustedes lo que van a tener que hacer es seleccionar la masa y en la parte superior, por ejemplo, tienen la posibilidad de utilizar esta herramienta que se llama Mass Floors. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Les permite que ustedes al momento de dar clic, les va a preguntar cuáles son los niveles que hoy día el proyecto tiene y en el cual finalmente existen estos niveles para nosotros poder traspasar esa información hacia nuestra masa. En rigor, yo a lo mejor podría pensar que el subterráneo, a lo mejor no sé si estoy tan abajo con mi figura porque en general utilizamos el piso uno como primer elemento. Por lo tanto, a lo mejor yo partiría en este caso en el piso uno, continuaría con el 2, 3, me podría a lo mejor hasta saltar el cuarto piso, continuar con el quinto y seguir con la cubierta. Ahí ustedes tienen que ir decidiendo finalmente cómo quieren ir componiendo este proyecto. En realidad, cuando ya desarrollan esto y le dicen OK, lo que va a empezar a aparecer son estos elementos. Entonces su proyecto se empieza a seccionar en este estilo, ¿vale? Estos elementos que se ven dentro de nuestra masa, si ustedes los tabulan y seleccionan, no son pisos, son masas que permiten la creación de un piso, ¿ya? Si bien igual tienen información de dimensiones y todo lo que ustedes requieran, no son elementos que son constructivos como tal. De hecho, ustedes ya con la creación del muro podríamos empezar a desarrollar elementos internos. ¿Qué elementos se pueden desarrollar con la masa como tal? Muros, que pueden ser por cara. Después de ellos tenemos los techos, que el techo también puede ser por cara. Después de eso tenemos el piso, que también puede ser por cara, ¿vale? Aquí, floor by face. Entonces tenemos tres grandes elementos que nos permitirían, en cierto modo, crear nuestra cáscara para posteriormente empezar a rellenarlo con los distintos elementos que a lo mejor ya tenemos en consideración, tipo escaleras, rampas, ya las puertas, las ventanas, porque todos estos elementos finalmente funcionan con los huéspedes que, por ejemplo, podrían ser nuestros propios muros. Supongamos que vamos a tomar a lo mejor y empezar a llenar de elementos constructivos nuestra masa. Voy a seleccionar algunos muros by face, ¿cierto? Con muro cortina, por ahí, a lo mejor por acá, por allá. Y el resto a lo mejor me interesaría a lo mejor que fueran, fíjense ustedes que en este caso, ese elemento probablemente tenga una doble curvatura. Y es por ello que no me permite generar un muro cortina tipo storefront. Ahora, no es que no puedas yo hacer nada. Derechamente lo que les decía anteriormente es que existen ciertas caras que van a tener este conflicto de doble curvatura, en el cual ustedes podrían utilizar, por ejemplo, a lo mejor un muro de ladrillo. Y ahí no tendrían problema. Son muros en cierto modo un poco más versátiles en ese aspecto. Este muro curvo tal vez. Pero el resto podríamos seguir utilizando. Bueno, ahí tampoco me deja el muro inclinado, pero podríamos empezar a llenar más elementos. Yo que hice un muro de más. Por ahí. Después de eso podríamos empezar a utilizar los techos. Entonces, roof by face, elegimos a lo mejor alguno de los que tengamos a disposición y podríamos empezar a colocar el cielo en algunas partes. Fíjense que a diferencia del muro, el cielo, ustedes tienen la posibilidad de seleccionar ciertas caras, como por ejemplo esta. Voy a seleccionar esta, ahí tengo dos en selección, y podría a lo mejor seleccionar esta que teníamos debajo de la zona de acceso. Cuando ya tengan todas en selección, ustedes pueden crear el techo, en cierto modo, cuando ya las tengan todas juntas. No van uno a uno en este caso, como a diferencia del muro. Lo mismo les va a pasar, de hecho, con los pisos.
cuando ustedes van a arquitectura y quieren crear un piso, en este caso por cara, tienen la posibilidad de hacer una selección múltiple de distintos pisos para que la tipología, en cierto modo, se amolde, en este caso, a esos distintos elementos. Fíjense ahí que voy seleccionando más de un piso, efectivamente, y después de que los tengan todos juntos, ya podrían decir, vale, desde aquí entonces necesito crear ese piso para que aparezcan todos los elementos constructivos. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Profe, cuando traté de hacer el muro, me tira un error que no sé por qué, pero se lo voy a copiar en el chat. ¿Ya? Lo intentaste con el muro. Sí, con el muro cortina, es una figura cuadradita la que tenía armada yo, que le había sacado una parte, y intenté con los distintos muros y me aparece eso. Sí, lo que te está diciendo no es ningún error, es una advertencia simplemente que los tipos de muro que tú elegiste al momento de crear básicamente se están superponiendo. Ah, ya, entonces, Puede ser que a lo mejor hayas hecho clic dos veces en la misma cara, entonces ahí tengas dos muros. ya. Fíjate bien si a lo mejor tomas la cara de ese muro y elimínala. Si sigue estando el muro es porque habían dos. Yo Pero si tengo no es una por... duda. Sí, vale, no. Quisiera saber si todavía o sea, la masa si todavía el edificio este por dentro está lleno, no está, está con masa, ¿verdad? La No sé masa sigue cómo, existiendo, sí. La masa sigue estando aquí. ya, se hicieron los muros solo como en superficial, pero adentro sigue habiendo masa. Claro, correcto. Nuestro sólido de masa sigue existiendo. No es que haya Ya, desaparecido y se haya convertido en este caso en los elementos constructivos. ya, vale, Ya, súper. gracias. De hecho, ahí justamente viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Supongamos que yo estoy trabajando con masa, porque suele ser a lo mejor el paso previo de la ingeniería de detalle. Supongamos que a lo mejor estoy en una especie de ingeniería conceptual previa a la ingeniería básica. Y en esta ingeniería conceptual yo estoy a lo mejor plasmando ciertas ideas a mi cliente de la geometría a lo mejor que podría tener nuestro proyecto. Entonces la masa, como evidentemente tiene mayor versatilidad en este caso, me permitiría justamente trabajar a lo mejor conceptualmente cómo queremos presentar nuestro proyecto dentro de a lo mejor algún entorno. Pero supongamos que yo le presento este primer borrador a mi cliente y él me dice, ¿sabes qué? Modifícalo. Modifica ciertas zonas que a lo mejor necesitamos corregir, ¿ya? Por lo tanto, empezamos ahí nosotros a tener lo siguiente. Puedo seleccionar la masa. Y al momento de seleccionar la masa, yo podría decir, necesitamos editar esa masa nuevamente. Y el editar la masa me va a pasar que, por ejemplo, yo tomara, supongamos, a lo mejor esta cara y me dijera, ¿sabes qué? Tenemos mucho proyecto en metros cuadrados. Por lo tanto, recortemos todo esto hacia acá. Llevémonos esta cara para allá, ¿cierto? Y hagamos ciertas modificaciones que, en cierto modo, me van a afectar el proyecto original, ¿cierto? Por ahí a lo mejor necesitamos menos altura, tal vez la zona del techo necesitamos que sea ligeramente más alta, esta zona tal vez se mueve un poquito más hacia acá, el vértice, lo que sea, va a tener un muro hacia el otro lado, como sea que a lo mejor hayamos decidido que el proyecto se modifica y por aquí también nos desplazamos. Entonces, esto evidentemente nos va a generar un problema a futuro, porque ¿qué pasa? Que si yo le digo a terminar la masa, mis elementos ahora ya no conversan con lo que teníamos originalmente. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos resolverlo? ¿Qué harían ustedes?
¿Alguna idea? Aquí pasa lo siguiente. Ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar a lo mejor, supongamos el techo. Voy a seleccionar alguno de los techos que ya teníamos creados, ¿cierto? Aquí cuando selecciono el techo, como creamos varios techos de una sola vez, en rigor puedo seleccionarlos todos a la vez. En los muros puedo seleccionarlos de manera individual. Y cada muro, cuando ustedes la seleccionan, aquí hay varias cosas que distan en cierto modo de las distintas alternativas que nosotros teníamos de un muro normal. Por ejemplo, si yo tomo un muro normal, que voy a crear en este caso del piso uno por ahí, ese muro normal cuando yo lo selecciono tiene esa serie de opciones, en cierto modo, para ser editado. Puedo editar el perfil, ¿cierto? Puedo atachar, puedo detachar, no hay conflicto con eso, ¿cierto? Pero el muro que se es creado mediante una masa, esas opciones no las tiene, porque en rigor entiende que ese muro está vinculado a una masa. Y al estar vinculado, me permite justamente actualizarse a dicha masa. Entonces yo puedo seleccionar Update to Face para que ese elemento en particular se ajuste a la posición de la nueva masa, ¿vale? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Ahora, el problema está en que yo tengo múltiples elementos, por lo tanto no voy a estar seleccionando uno a uno, ¿cierto? Y diciendo, oye, es ahí que necesito que te actualice la masa nueva, sino que va a ser al revés, ¿ya? Cuando los cambios son menores, podríamos decidir a lo mejor ir uno a uno, pero cuando la modificación es mayor, yo ahí voy a pensar que a lo mejor lo más sano sería tomar la masa como tal, y la masa como tal permite justamente tener la posibilidad de seleccionar todos los elementos que se vinculen a ella. Al darle aquí a este clic a Related Host, ustedes van a seleccionar todos los elementos que se encuentran actualmente vinculados a la masa, que en este caso son 16 elementos. No son tantos, pero aquí yo podría perfectamente permitirme el actualizar todos ellos a las distintas caras y actualizaciones que tenemos actualmente. Antes de que yo haga esto, advertirles de inmediato que muchas veces ocurre que la actualización a estas caras, de repente existen ciertas caras que su complejidad a lo mejor varió demasiado con la original. Por lo tanto, el muro nuevo, el techo nuevo o el piso nuevo que van a tener que desarrollar, es muy posible que no tengan la capacidad derechamente de actualizarse a esta nueva geometría, lo cual no es un problema tampoco, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si le digo Update to Face, le damos clic, vamos, esperemos que no salga algún error. Vale, efectivamente, ahí aparecieron ciertos mullions de muros cortinas que derechamente no se pudieron crear, por lo tanto, automáticamente me dice que los va a tener que eliminar y, bueno, algunas referencias que evidentemente también se van a tener que eliminar. No fueron mayores problemas, de hecho, se actualizó casi todo, de hecho, todo. No tuve ninguno que no se pudiese hacer. Pero supongamos que a lo mejor uno de esos muros, voy a tomar aquí cualquiera, este, supongamos que ese muro me arrojó un error irreconocible de la cara original, o sea, de la nueva cara que finalmente tenemos en esta masa. Por lo tanto, automáticamente la eliminó. Y el automáticamente que lo elimine, eh, no es que tampoco nunca más se pudiese hacer algo en esa cara. Derechamente, la actualización no fue posible. Pero inmediatamente yo podría decidir utilizar nuevamente el Wall by Face y a lo mejor cambiar la tipología o utilizar tal vez la misma tipología e intentar crearla nuevamente sobre dicha cara de la masa y eso no debiese tener ningún conflicto para volver a actualizarse. ¿Ya? Entonces, para resumir en cierto modo, la masa lo que sirve normalmente y para la cual finalmente se había desarrollado en Revit es para poder justamente desarrollar elementos más conceptuales, más orgánicos y poder trabajar sobre él con nuestros elementos constructivos al momento de empezar a detallar posteriormente. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. sí, Sí, súper. Ahora lo que nos compete. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio con respecto a masas. Y ese ejercicio, ¿qué es lo que me dice? A mí, en particular, en esta tarea, vamos a llevarnos esto para aquí.
En mi tarea decimos que nosotros necesitamos hacer una techumbre del estacionamiento en base a masas. Y les voy a dar un par de tips que podrían de repente serles útil. Nosotros trabajamos con la masa en general con elementos bien ortogonales, diría yo, dentro de del amplio espectro que podríamos estar utilizando. Uno de los elementos que la masa permitiría hacer y que yo creo que es muy difícil de lograr con una forma en una familia es el siguiente. A través de Massing and Sight, fíjense ustedes, y aquí me voy a detener brevemente antes de entrar en la creación de una nueva masa. Cuando nosotros activamos la masa originalmente, automáticamente lo primero que cambió fue esto, que fue lo primero que habíamos mencionado, que nosotros teníamos la posibilidad de seleccionar dos elementos. Inicialmente esto estaba configurado aquí, Show Mass by View Settings. Y después cuando activamos la masa, recuerden que entramos como en un modo en el cual me decía, vamos a forzar la visualización de las masas, aunque tú digas que no se están visualizando. Y efectivamente, si nosotros miramos el Visibility en Graphics de esta vista tridimensional y bajamos hacia la categoría de masas, ahora se activa esa masa porque la forzamos a visualizar, ¿ya? Pero nunca vinimos nosotros al Visibility en Graphics a decirle que la muestre. De hecho, eso me permitiría a mí que si yo aquí en el modo dijera, ya no voy a trabajar con la masa, necesito trabajar ahora ya con los elementos constructivos. Por lo tanto, voy a trabajar nuevamente con la masa según las configuraciones gráficas del Visibility en Graphics. Y fíjense ustedes que el hacer eso, en los Visibility en Graphics, la masa vuelve a ocultarse. Por lo tanto, yo aquí ya no la veo. ¿Vale? Eso quiere decir que nosotros cambiamos el modo de visualización simplemente, pero la masa sigue existiendo, solamente que ahora está oculta, ¿vale? El hecho de que esté oculta me permitiría entonces automáticamente que si yo vuelvo a intentar crear una masa in situ, automáticamente vuelve a entrar en ese modo de habilitación de la visualización de las masas, ¿ya? Y eso me va a permitir, por ejemplo, ahora decir techumbre estacionaria. Puta, estacionamiento. Ok, ¿vale? Ahora. Yo les decía que trabajamos con masas bien ortogonales. ¿Por qué? Porque en general trabajamos mediante la línea de modelo, ¿cierto? Trabajando con líneas que se encuentran, en este caso, vamos a cambiar el workplane, generalmente en cadenas. Y en cadenas que me permitirían a mí desarrollar formas. Cuando hay ciertos elementos que la masa también funciona, por ejemplo, si ustedes trabajan con un círculo en el piso uno, voy a hacer ahí un círculo cualquiera. Ese círculo, al momento de seleccionar e intentar crear una forma, ahí no sé dónde se me fue el menú, aquí está. Ustedes van a tener una alternativa que a mí me aparece en la otra pantalla, lo lamento, pero con el círculo tienen la posibilidad de generar una circunferencia como una especie de cono. ¿Se fijan? Que yo puedo elegir cualquiera de los dos. Entonces puedo automáticamente seleccionar una circunferencia al hacer un círculo. Y eso es como una especie de revolve, ¿vale? Ahora, por otra parte, esta masa, nosotros, como les digo, trabajamos todo el tiempo con cadenas. Eso quiere decir que eran formas 2D bidimensionales, ¿cierto? Cerradas. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer tal vez simplemente una línea? Y quisiera yo hacer una forma de una línea. Yo podría tomar esa línea y crear una forma. No necesito que sea una cadena cerrada. Puede ser perfectamente una sola línea, que lo que va a hacer en este caso es crear una figura de este estilo. Y eso puede ser también con una línea tipo spline. Ustedes seleccionan esto
y crear una forma. Ahora, yo lo estoy haciendo así de forma tal que estoy extruyendo de manera vertical, pero esto mismo yo lo podría a lo mejor estar creando en una forma horizontal, en la cual, por ejemplo, voy a irme aquí al piso uno. Supongamos que voy a tomar de referencia a lo mejor el eje 6 o el eje uno tal vez, ¿cierto? Y si yo tomo de referencia el eje uno al momento de hacerlo aquí en el 3D, decir, por ejemplo, vale, voy a crear a lo mejor un spline donde ese plano de trabajo va a estar ligado no a un piso, sino que a una grilla, y esa grilla va a ser la grilla uno, ¿vale? Entonces dibujemos. Entonces yo puedo dibujar, voy a colocarme ahí en una vista más de lateral, y al dibujar yo podría decir, necesito establecer a lo mejor una línea tipo spline que haga algo así. Y esa línea, cuando le digo que quiero crear una forma, me genera este tipo de superficies que perfectamente yo podría tomar y extender. Y fíjense ustedes que aquí acabo de realizar una figura como una especie de manto, ¿cierto? Que me permitiría a lo mejor desarrollar un techo curvo para mi zona de estacionamientos y no hacer algo tan ortogonal, ¿entienden? Sí, De hecho, pongámosle un poquito más de empeño. Voy a volver a la línea que tenía originalmente. Entonces, esa línea que está en el eje 6, yo podría venir nuevamente y decir, ¿sabéis qué? A esa línea del eje 6 vamos a hacer un blend, pero de manto. Y ese blend de manto, a través del spline, le voy a decir que quiero establecer un plano de trabajo, pero no en el eje uno, sino que en el eje 6. Y en el eje 6 le voy a decir, por ejemplo, que quiero establecer un spline. eh, Ahí, no, al revés. Model, spline, grilla del eje 6 y lo vamos a hacer así, hacia abajo. Algo así. Entonces, ¿qué tengo? Dos líneas, curvas, ¿cierto? Donde puedo seleccionar ambas a través del control, ¿cierto? Selecciono ambas líneas y le digo que crea una forma con ellas. Entonces creamos un manto mucho más orgánico. Ese manto orgánico, cuando yo finalizo la masa, me permitiría perfecto. Ay, sí, perfecto. Podría perfectamente yo ahora decir que a través de la arquitectura quiero crear un techo por cara con ese manto. Clic, crea el techo. Y creamos un techo en base a esa masa. ¿Qué les parece? súper. ¿Podrían hacer esa figura con una familia? Más complicado, ¿no? Ya con eso el espectro de posibilidades yo diría que se abre bastante más de lo que veníamos trabajando. Entonces, la ventaja de esto es que, bueno, automáticamente ustedes podrían perfectamente a lo mejor decir, oye, ¿sabéis que a lo mejor me condoreé con la masa? Entonces tengo que editarla. ¿Por qué me condoreé con la masa? Porque a lo mejor no estoy cubriendo todos los estacionamientos, por lo tanto necesito desplazarme, ¿cierto? Para cubrir completamente toda la zona. Entonces me desplazo, ¿cierto? Eso automáticamente al finalizar la masa me va a repercutir en que el elemento que tenía originalmente va a tener que volver a actualizarse a esa nueva cara y perfecto, no hay problema. Aquí, claro, la diferencia a lo mejor de lo que nosotros teníamos de conocimiento antes de la utilización de las masas es que derechamente esta clase de elementos no se
modifica el techo, se modifica la masa para que posteriormente se modifique el techo. Entonces, la forma, en cierto modo, de modificación y de trabajo cambia ligeramente. Ahora esto, evidentemente, es un manto que está aquí por sobre y que no tiene mucha soportación. Entonces, en general, tendríamos que ya empezar a desarrollar, por ejemplo, elementos tipo, no sé, supongamos que a lo mejor voy a colocar un muro y ese muro a lo mejor es un T20, por ejemplo. Ahí voy a colocar del eje del muro y le voy a decir entonces que, no sé, vamos a tener ahí a lo mejor unos 3 metros. Ese muro a lo mejor va a partir desde el inicio aquí de uno de los estacionamientos para hacer la soportación del techo. Y va a tener el espacio en rigor de cada uno de esos elementos involucrados. El punto está en que, ¿cómo harían ustedes para que la figura del muro tenga exactamente la misma figura que tiene el manto? Si el manto tiene ahí curvaturas para todos lados, ¿cómo lo hacen? Un attach. Con attach, efectivamente. El enlace, ustedes saben que pueden enlazar en la parte superior e inferior, ¿cierto? ¿Conocían esta herramienta de casualidad? Attach y detach de los muros, Sí, ¿sí? Ya, la vamos a repasar aquí brevemente. Y es que efectivamente el muro tiene la posibilidad de que ustedes al momento de seleccionar la vinculación con algún elemento, puede ser ya sea en la parte superior como en la inferior, ¿ya? Si yo le digo quiero que te enlaces en la parte superior con este elemento que tenemos acá arriba, que sería mi techo, efectivamente mi muro adquiere la geometría que corresponda finalmente para la soportación de ese elemento. De hecho, fíjense ustedes que mi muro, automáticamente por yo haberle dicho que va a vincularse en la parte superior, tiene en sus propiedades, en el costado izquierdo, una información que es primordial. Y es que me dice, por ejemplo, que tiene justamente una base que podría estar atachada, que aparece con una casilla en no, y la parte superior que se encuentra atachada aparece con su casilla con el check de sí. Eso me indica inmediatamente que ese elemento se encuentra vinculado a otro. Lo que en cierto modo me ayuda a aquello es que, por ejemplo, supongamos que yo tengo ese muro ahí, eh, mi Mass in Site, por ejemplo, ya se encuentra en las configuraciones por seteo, por lo tanto yo no veo la masa, y supongamos que por alguna razón se me ocurrió ocultar el techo. Entonces yo no sé por qué ese muro tiene esa forma. Si yo no sé por qué tiene esa forma y quiero desenlazarlo, y le digo quiero detacharlo para desenlazarlo de la cubierta, yo le voy a decir, detáchate del top o de la base. Y ahora, fíjense ustedes, esto en versiones anteriores cambió. Ustedes tienen la posibilidad de detachar, pero al decir detachar, tienen que seleccionar el elemento que ustedes están vinculándose. Y como no lo veo, no puedo seleccionarlo. Por lo tanto, la única alternativa que tienen es que al momento de decir detach, ustedes le dicen desenlázate de todo y vuelve a tu forma original. ¿Vale? Mi cubierta aquí se encuentra aún. Por lo tanto, puedo desocultar ese elemento y a lo mejor volver a enlazar aquí. Y ese muro efectivamente a lo mejor necesitaré hacer una especie de estructuración de esa cubierta en todos los puntos que tenemos acá. Ahora, en rigor lo que yo les exijo acá es que con todas las posibilidades de masa que ustedes tienen hoy día, puedan desarrollar una cubierta en esta zona de estacionamiento. La idea es que se pueda soportar, o sea, no, tampoco me van a hacer solamente el manto superior y que quede volando. Esa es un poco la lógica, ¿ya? Ahí ustedes pueden inventar un poquitito cómo quieren estructurarlo, si quieren utilizar pilares, muros, a lo mejor una misma masa, que tenga a lo mejor algún elemento constructivo que les permita desarrollar a lo mejor un muro un poquitito más orgánico, tal vez, ahí, a libre disposición, ¿cierto? Puede ser lo que necesitan o quieran ortogonal, de manto, como quieran. Los techos, de hecho, por ejemplo, tipo Transantiago, que son así como, eh, como una especie de rayitos.
son bastante sencillos de realizar con este tipo de herramientas. ¿Dudas hasta aquí? No, No. ¿Todo clarito? Vale. Bueno, muchachos, creo que lo hicimos más rápido de lo que tenía pensado. Así que esto es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy, por lo tanto vamos a dejar la clase hasta acá por hoy. ¿Ya? El día jueves, entonces, nos vamos a encontrar con lo que son las opciones de diseño y fases y yo me comprometo el día de mañana a dejarles la rúbrica que les acabo de mostrar, que sería este Excel con los puntos que se van a evaluar, ¿cierto? Y finalmente la rúbrica con la cual se va a tomar en consideración cada una de estas evaluaciones, esta pauta de evaluación que van a tener a disposición. ¿Ok? Así que eso, muchachos. Hay una cosa que yo en general suelo hacer al principio de la clase y a mí en verdad se me olvidó en esta oportunidad. Y es que en general yo suelo estar en contacto con mis alumnos en este caso. ¿Ya? Así que les dejo la invitación. Si es que utilizan de repente redes sociales tipo LinkedIn, a que me puedan, a que podamos conectar. ¿Ya? Les voy a dejar aquí mi correo. vale. Ahí va mi correo. Por si de repente necesitan mantener el contacto o lo que sea. Y les dejo mi red social de LinkedIn. Por si quieren ahí mantener el contacto. Ya chicos, eso. Nos estaríamos viendo entonces el día jueves. Que pasen una bonita noche y una excelente semana. Nos vemos, Muchas cuídense. gracias por todo. Igualmente. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Gracias Muchas igual. Bien gracias. Buenas todos. noches a todos. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Chao, Marcelo, gracias. Chao, que estés bien. Nos vemos.